Imagina que todo lo que más amas te es arrebatado: tu voz, tu libertad, tu ministerio, tu dignidad. Imagina que aquellos que deberían protegerte son quienes te persiguen, que la iglesia que serviste con todo tu corazón te condena al silencio, que tus propios hermanos te vigilan como a un impostor y que en medio de ese desierto, cuando todo parece perdido, encuentras algo que el mundo jamás podrá quitarte. Esta noche descansarás conociendo la historia de un hombre que fue humillado, calumniado, destruido públicamente, pero que nunca dejó de orar. Un hombre que en el silencio más doloroso encontró a Dios de la manera más profunda. Su nombre era Francisco Forgione, pero el mundo lo conocería como Padre Pío. Y esta es su historia. Para entender quién fue realmente el Padre Pío, debemos regresar a un pequeño pueblo del sur de Italia. Un lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio, donde las montañas se elevaban como gigantes, silenciosos, y donde un niño de ojos profundos ya conversaba con el cielo. Pietrelcina, 1887, un pueblo olvidado por el progreso. Pobre, humilde, casi invisible para el mundo, pero no para Dios. Allí nació Francisco, el quinto hijo de Mario Grazio Forgione y María Giuseppa. Una familia campesina, sin lujos, sin educación formal, pero con una fe inquebrantable. Desde muy pequeño, Francisco era diferente, no porque fuera rebelde, no porque buscara atención, sino porque vivía en dos mundos al mismo tiempo: el mundo visible y el invisible. Mientras otros niños jugaban en las calles polvorientas, él rezaba el rosario escondido en los rincones de su casa. Mientras otros soñaban con aventuras, él soñaba con ángeles, y no eran solo sueños. Francisco veía cosas que otros no podían ver. Hablaba con su ángel de la guarda como quien habla con un amigo cercano. Veía a la Virgen María como quien ve a su propia madre, pero también veía al enemigo. Desde los 5 años, Francisco experimentó ataques del demonio, ataques físicos, reales, violentos, gritos en la noche, golpes invisibles, tentaciones brutales. Su familia lo escuchaba llorar, lo veía temblar, pero no entendía completamente. ¿Cómo podían entender que un niño ya estaba en guerra espiritual? A los 10 años, Francisco tomó la decisión más importante de su vida. Quería ser sacerdote, no por prestigio, no por escapar de la pobreza, sino porque sentía una llamada, una voz que no venía de afuera, sino de lo más profundo de su corazón. «Sígueme». Y él obedeció. Entrar al convento no fue fácil para Francisco. Su salud siempre fue frágil, delicada, como si su cuerpo no estuviera hecho para este mundo. Pero su espíritu era de hierro. A los 15 años ingresó al noviciado de los capuchinos. Allí tomó el nombre que llevaría para siempre: Pío, en honor a San Pío V, el papa que defendió la fe con valentía. Qué profético fue ese nombre, porque él también tendría que defender su fe, de maneras inimaginables. Durante su formación, Pío enfermó constantemente, fiebres altísimas, dolores insoportables, debilidad extrema. Los médicos no encontraban explicación. Lo enviaban de vuelta a Pietrelcina, pensando que el aire del campo lo sanaría. Pero tan pronto regresaba al convento, los síntomas volvían. Algunos superiores comenzaron a dudar. ¿Será que este joven no está hecho para la vida religiosa? ¿Será que está inventando excusas para evitar la disciplina? Pero Pío nunca se quejaba. Oraba, obedecía y seguía adelante. El 10 de agosto de 1910, Francisco Forgione fue ordenado sacerdote. Padre Pío de Pietrelcina. Ese debería haber sido el día más feliz de su vida. Y lo fue. Pero también fue el comienzo de su calvario.
porque Dios tenía planes para él, planes que requerían un sufrimiento casi inhumano. Pocos meses después de su ordenación, algo extraordinario comenzó a suceder. Durante la oración, Padre Pío experimentaba éxtasis místicos, momentos donde el tiempo se detenía, donde el cielo se abría, donde Jesús se hacía presente de manera tangible. Pero junto con esos momentos de luz, venían momentos de oscuridad absoluta. Los ataques demoníacos se intensificaron. Ya no eran solo gritos en la noche. Ahora eran golpizas brutales, objetos que volaban, voces blasfemas que lo torturaban sin descanso. Y algo más, algo que nadie podía ver, todavía. En septiembre de 1910, durante una oración profunda, Padre Pío tuvo una visión. Vio a Jesús, pero no como un rey glorioso, lo vio como un hombre destrozado, sangrando, sufriendo, y en ese momento sintió un inmenso dolor en sus manos, pies y costado, como si clavos invisibles lo atravesaran. Cayó al suelo, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Cuando finalmente pudo levantarse, no había marcas visibles en su cuerpo, pero el dolor permanecía. Durante 8 años, Padre Pío llevó esas llagas invisibles. Nadie las veía, pero él las sentía. Cada día, cada hora, cada segundo. Era como si Cristo le hubiera dicho: vas a sufrir conmigo, pero en silencio. Y Padre Pío aceptó. No lo contó a nadie. No buscó atención. No pidió alivio. Simplemente ofreció ese dolor por los pecadores, por las almas del purgatorio, por el mundo que no conocía a Dios. Pero Dios tenía otros planes, porque ese sufrimiento oculto estaba a punto de hacerse público, y cuando lo hiciera, el mundo entero se sacudiría. San Giovanni Rotondo, un pequeño convento en las colinas de Italia. Allí Padre Pío vivía en relativa oscuridad. Celebraba misa, confesaba, oraba, una vida sencilla, escondida, silenciosa. Pero el 20 de septiembre de 1918, todo cambió. Era viernes, el día de la Pasión del Señor. Después de celebrar la misa, Padre Pío se quedó orando en el coro de la iglesia, solo, en silencio, como siempre. De repente, una luz cegadora lo envolvió. Y en esa luz apareció Jesús crucificado. No fue una visión en su mente, no fue un sueño, fue real, tangible, abrumador. Jesús lo miró, con ojos llenos de amor y dolor. Y entonces sucedió. De las manos de Cristo salieron rayos de luz, rayos que atravesaron las manos de Padre Pío, luego sus pies, luego su costado. El dolor fue insoportable, como fuego, como metal ardiente atravesando carne. Padre Pío gritó, cayó al suelo, perdió el conocimiento. Cuando despertó, sus hábitos estaban empapados en sangre y en sus manos, pies y costado aparecieron las llagas, las heridas de Cristo, visibles, sangrantes, permanentes. Los otros frailes lo encontraron así, tendido en el suelo, sangrando, temblando. Lo llevaron a su celda. Intentaron curar las heridas, pero no podían, porque no eran heridas ordinarias. No había infección, no había putrefacción, pero tampoco sanaban. Sangraban constantemente, despedían un aroma a flores, a perfume celestial. Era un milagro, pero también una condena, porque desde ese momento Padre Pío nunca volvió a ser el mismo. Su vida privada se volvió pública. Su deseo de esconderse fue imposible, y el mundo no sabía cómo reaccionar ante él. Cuando la noticia de los estigmas se difundió, el caos comenzó. Miles de personas viajaron a San Giovanni Rotondo. Querían ver al santo vivo, querían tocar sus llagas, querían milagros. Enfermos, desesperados, curiosos, periodistas, científicos, todos querían una parte de Padre Pío, pero él solo quería ocultarse. Las misas de Padre Pío se convirtieron en eventos masivos, duraban horas, porque él entraba en éxtasis durante la consagración, lloraba,
Temblaba, sudaba sangre, vivía la pasión de Cristo en su propio cuerpo. Cada día, la gente lo veía y quedaba transformada. Ateos se convertían, pecadores confesaban, enfermos sanaban, pero no todos creían. Dentro de la Iglesia Católica surgieron voces de sospecha. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es real? ¿Y si es un fraude? ¿Y si se autolesiona? ¿Y si es obra del demonio? La jerarquía eclesiástica estaba dividida. Algunos obispos y cardenales defendían a Padre Pío, otros lo atacaban con ferocidad. Y entonces comenzaron las investigaciones. Médicos fueron enviados para examinar sus llagas, psiquiatras para evaluar su mente, teólogos para cuestionar su ortodoxia. Padre Pío se sometió a todo, con humildad, con paciencia, con dolor, porque él sabía algo que los demás no entendían. No importaba lo que el mundo dijera, lo único que importaba era lo que Dios pensaba. Pero las pruebas fueron brutales. Lo obligaron a mostrar sus llagas a extraños, a tocarlas, a fotografiarlas, a cubrirlas con vendajes sellados, como si fuera un espécimen de laboratorio, como si fuera un criminal. Y Padre Pío lo soportó todo en silencio. Nunca se defendió, nunca se quejó, solo oraba. Pero la humillación apenas comenzaba. En 1923, el Vaticano tomó una decisión devastadora. Padre Pío sería silenciado, no porque hubieran encontrado evidencia de fraude, no porque sus llagas fueran falsas, sino porque no sabían qué hacer con él. El caos que rodeaba su figura era incontrolable, y en tiempos de incertidumbre, la Iglesia eligió la cautela. Las restricciones fueron severas. Padre Pío no podía celebrar misa en público, no podía confesar, no podía escribir cartas, no podía hablar con visitantes. Fue confinado a su celda, como un prisionero, vigilado constantemente por superiores que desconfiaban de él. Algunos frailes lo trataban con desprecio, con burla, con crueldad. El falso místico, le decían, el impostor que engaña a las masas. Imagina el dolor. Después de todo lo que había sufrido, después de llevar las llagas de Cristo en su cuerpo, después de dedicar su vida entera a Dios, ahora era tratado como un mentiroso, como un peligro, como alguien que debía ser silenciado. Y lo peor es que no podía defenderse. La obediencia era su voto, su compromiso, su identidad. Así que Padre Pío obedeció, sin protestas, sin amargura, sin rebelión. Aceptó el silencio, como había aceptado las llagas, como un regalo doloroso de Dios. Pero en ese silencio forzado, algo extraordinario sucedió, algo que nadie esperaba. Padre Pío se acercó a Dios, más que nunca, porque cuando todo le fue quitado, cuando su ministerio fue destruido, cuando su reputación fue arruinada, cuando incluso sus hermanos lo abandonaron, le quedó lo único que realmente importaba: Dios. En esos años de silencio, Padre Pío oraba hasta 15 horas al día. Su celda se convirtió en un santuario. No tenía visitantes, no tenía distracciones, no tenía consuelo humano, solo tenía a Cristo. Y descubrió algo profundo: que el verdadero poder no está en lo que haces, sino en quién eres cuando todo te es quitado. El mundo pensó que lo habían destruido, pero en realidad lo estaban purificando, como el oro en el fuego, como el grano triturado para convertirse en pan. 10 años, 10 años de silencio, de humillación, de aislamiento, pero Padre Pío nunca perdió la fe, y lentamente, muy lentamente, la verdad comenzó a emerger. Nuevas investigaciones fueron realizadas, médicos más objetivos examinaron sus llagas, testigos de su vida fueron interrogados, y todos llegaron a la misma conclusión: no había fraude, no había manipulación. Lo que Padre Pío experimentaba era real, inexplicable, sobrenatural.
pero real. En 1933, las restricciones comenzaron a levantarse. Poco a poco, Padre Pío pudo volver a celebrar misa en público, pudo volver a confesar, pudo volver a ejercer su ministerio. Y cuando lo hizo, algo asombroso sucedió. Las multitudes regresaron, pero esta vez Padre Pío estaba diferente, más humilde, más profundo, más santo. El sufrimiento lo había transformado. Ya no era solo un hombre con llagas, era un hombre que había muerto a sí mismo y había resucitado en Cristo. Su confesionario se convirtió en el lugar más buscado del mundo. Personas viajaban desde todos los continentes para confesarse con él. ¿Por qué? Porque Padre Pío veía el alma, podía leer los corazones, conocía pecados que nunca le habían confesado. Y lo más importante, podía transmitir el perdón de Dios de una manera que sanaba profundamente. Había ateos que llegaban burlándose y salían llorando de conversión. Había pecadores endurecidos que llegaban indiferentes y caían de rodillas ante Dios, porque en la presencia de Padre Pío no podías esconderte, ni de Dios, ni de ti mismo. También comenzaron los milagros documentados, sanaciones físicas inexplicables, personas con cáncer terminal que desaparecía, ciegos que recuperaban la vista. Pero Padre Pío siempre decía lo mismo: no soy yo quien sana, es Dios. Yo solo oro, y oraba incansablemente por cada persona que venía a él, por cada carta que recibía, por cada alma que le pedía ayuda, incluso cuando su cuerpo estaba destrozado por el dolor, incluso cuando las llagas sangraban sin cesar. Nunca dejó de orar. Pero había algo más, algo que pocos conocían. Padre Pío no solo estaba en San Giovanni Rotondo, estaba en muchos lugares al mismo tiempo. Cientos de testimonios documentaron lo que se conoce como bilocación, personas que vieron a Padre Pío aparecer en sus casas cuando él estaba físicamente en el convento. Soldados en la Segunda Guerra Mundial que lo vieron en el campo de batalla, consolándolos. Enfermos en hospitales que recibieron su visita, mientras él estaba a miles de kilómetros. ¿Cómo era posible? Cuando le preguntaban, Padre Pío respondía con sencillez: si Dios quiere que esté en otro lugar, simplemente voy, como si fuera lo más natural del mundo. Pero para quienes lo experimentaban, era sobrenatural, transformador, inexplicable. También estaba el aroma, un perfume celestial que emanaba de su presencia, especialmente de sus llagas. No era perfume artificial, no era colonia, era un aroma que muchos describían como flores del paraíso, y aparecía de maneras misteriosas. Personas que oraban pidiendo su intercesión, de repente percibían ese aroma en sus casas, como una señal de que Padre Pío estaba presente espiritualmente, como una confirmación de que Dios había escuchado sus oraciones. Incluso después de su muerte, ese fenómeno continúa hasta hoy. Pero de todos los dones místicos que Padre Pío recibió, el más importante no era visible, era su capacidad de sufrir con amor, de transformar el dolor en oración, de convertir la humillación en humildad, porque Padre Pío entendió algo que el mundo moderno ha olvidado, que el sufrimiento no es el final, que el dolor puede tener un propósito, que cuando lo ofreces a Dios se convierte en redención, y eso fue lo que hizo durante toda su vida: ofrecer, entregar, amar, incluso cuando le costaba todo. Los años pasaron, y Padre Pío envejeció. Su cuerpo, ya debilitado por décadas de sufrimiento, se deterioraba. Caminar era doloroso, respirar era difícil, vivir era un acto de voluntad, pero nunca se detuvo. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, oraba durante horas en su celda, luego celebraba la misa, que seguía siendo un evento transformador. Después pasaba hasta 15 horas en el confesionario, escuchando, sanando, perdonando.
Para ese entonces, Padre Pío era conocido en todo el mundo, pero él seguía siendo el mismo, humilde, sencillo, obediente, rechazaba honores, rechazaba publicidad, solo quería servir a Dios, en silencio. Pero el silencio ya no era posible. En 1968, su salud colapsó definitivamente. Sabía que el final estaba cerca y no tenía miedo. Al contrario, esperaba ese momento con la paz de quien ha cumplido su misión. El 22 de septiembre de 1968, Padre Pío celebró su última misa a las 5 de la madrugada. Apenas podía mantenerse en pie. Sus manos, marcadas por las llagas durante 50 años, temblaban al sostener la hostia, pero su voz estaba llena de amor. Esa noche, en su celda, rodeado de sus hermanos frailes, Padre Pío susurró sus últimas palabras: Jesús, María, y exhaló su último aliento. Cuando examinaron su cuerpo, descubrieron algo extraordinario. Las llagas habían desaparecido. Después de 50 años sangrando constantemente, en el momento de su muerte, se cerraron completamente. No dejaron cicatrices, no dejaron marcas, como si nunca hubieran existido, como si Dios dijera: tu misión está cumplida, ya no necesitas llevar esta cruz. Miles de personas asistieron a su funeral, lloraban, oraban, daban gracias, porque sabían que no habían perdido a Padre Pío. Simplemente había regresado a casa. Han pasado décadas desde que Padre Pío partió de este mundo, pero su presencia sigue viva. En el año 2002, el Papa Juan Pablo II lo canonizó, San Pío de Pietrelcina, reconociendo oficialmente lo que millones ya sabían, que este hombre había vivido unido a Cristo de una manera extraordinaria. Hoy millones de peregrinos visitan San Giovanni Rotondo cada año, oran ante su tumba, piden su intercesión, experimentan sanaciones y milagros, porque Padre Pío sigue trabajando. Desde el cielo sigue intercediendo ante nuestro Señor Jesucristo por cada alma que lo invoca. Pero ¿qué nos deja su historia? ¿Qué podemos aprender de un hombre que fue humillado, silenciado, incomprendido? ¿Por qué nunca perdió la fe? Nos enseña que el verdadero poder no está en ser reconocido, sino en ser fiel en lo pequeño. Nos enseña que el sufrimiento no es un castigo, sino una invitación a unirnos más profundamente a Cristo. Nos enseña que cuando todo nos es quitado, cuando el mundo nos rechaza, cuando incluso la Iglesia nos malentiende, Dios permanece siempre y nos enseña algo más, algo que quizás sea lo más importante, que nunca, jamás debemos dejar de orar, porque la oración no es solo palabras, es conexión, es relación, es amor, es vida, y cuando oramos desde el corazón, incluso en medio del dolor más profundo, tocamos el cielo. Padre Pío fue silenciado por hombres, pero Dios nunca dejó de escucharlo. Fue humillado por autoridades, pero Cristo nunca lo abandonó. Fue incomprendido por el mundo, pero el cielo lo comprendía perfectamente. Y hoy, su vida sigue hablando, no con palabras rimbombantes, no con milagros espectaculares solamente, sino con el testimonio silencioso de un hombre que amó a Dios por encima de todo, incluso cuando ese amor le costó todo. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Gracias por compartir esta noche conmigo. Gracias por abrir tu corazón a la historia de San Pío de Pietrelcina, un hombre que nos enseña que el silencio forzado puede convertirse en el lugar donde Dios habla más fuerte. Antes de despedirnos, quiero invitarte a algo muy sencillo. Si deseas seguir descansando en paz, aquí en el canal tienes otro relato esperándote, otra historia profunda para descansar. Otra vida de fe, como la de Santa Teresita de Jesús o la de Santiago de Compostela,
para acompañarte un poco más esta noche. Vidas que también fueron marcadas por el sufrimiento y transformadas por el amor. Y si sientes que esta historia tocó tu corazón, compártela con tus seres queridos y tus hermanos, porque hay alguien que necesita escucharla, alguien que está pasando por su propio desierto, alguien que necesita saber que no está solo, porque así como Padre Pío nunca dejó de orar por nosotros, nosotros tampoco debemos dejar de orar e interceder por nuestros hermanos y hermanas. Que Dios te conceda una noche tranquila y un descanso lleno de paz, y que mañana despiertes con esperanza renovada. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.